buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo módulo de cocina sin gluten. Hoy te voy a enseñar a hacer un pan de molde. Te voy a mostrar todos los ingredientes que necesitamos. Lo primero que vamos a utilizar va a ser levadura. Vamos a necesitar 30 gramos de levadura fresca. Siempre para los panes a mí me gusta hacerla con esta levadura porque se leudan muchísimo más que si usamos la levadura seca. Después vamos también a utilizar 350 gramos de harina de arroz, 125 gramos de fécula de mandioca, 6 gramos de sal, 6 gramos de goma sántica, 30 gramos de azúcar, 10 gramos de psyllium el comprado que viene ya para usar en las premezclas, o si no el casero que yo les enseñé a hacer en un módulo anterior. También vamos a utilizar 60 gramos de leche en polvo, vamos a utilizar 3 huevos, vamos a utilizar 3 cucharaditas de vinagre, vamos a utilizar 5 cucharadas de aceite neutro de cualquier marca. Recuerden que si son celíacos es necesario que todos los productos estén certificados con el logo. También vamos a utilizar media taza, 3/4 de leche líquida. Lo primero que vamos a hacer ahora es en un bol colocar los 30 gramos de levadura con un poquito de azúcar, más o menos unos 10 gramos, calculás más o menos al tuntún. Eso lo vamos a agregar a la levadura y lo vamos a dejar que leude o que se active un ratito. Bueno, mientras esperamos que se active la levadura, en un bol, el bol de la batidora, yo tengo una batidora grande para poder, en caso de que no tengas batidora grande, puedes utilizar una batidora de mano o de última también puede ser con un batidor común o un tenedor. Lo batís enérgicamente durante 10 minutos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es incorporar la harina de arroz. Acuérdense que son 350 gramos de harina de arroz, 125 de mandioca, fécula de mandioca. A esto le vamos a agregar los 30 gramos de leche en polvo. También le vamos a agregar los 6 gramos de goma sántica, más los 6 gramos de sal, más lo que quedó del azúcar, el resto que había quedado de lo que le pusimos a la levadura. Y por último le ponemos el psyllium. Lo mezclamos un poquito y esperamos hasta que la levadura ya esté lista para trabajarla y podamos incorporar todos los líquidos a esta preparación sólida. Mientras tanto, le vamos a ir agregando el vinagre a la leche. Este medio ácido que también lo podés reemplazar, son 3 cucharaditas, también lo podés reemplazar por un chorrito de limón. Yo utilizo vinagre neutro, vinagre de alcohol, para que no se sienta después el sabor al pan. Este medio ácido va a permitir que la leche se corte, se cuaje, y esto le va a dar, aparte de darle una textura diferente al pan, va a permitir que dure por más tiempo, por más días, sin juntar moho. Bueno, acá vemos que la levadura ya se ha activado. Ya la podemos trabajar un poco con el tenedor. Entonces lo que hacemos es lograr que se forme una pastita para poder continuar trabajándola. Una vez que ya está así, lo que vamos a hacer es agregarle las 5 cucharadas de aceite. Bueno, una vez que le agregamos el aceite,
Vamos a comenzar a agregarle los huevos de a uno. Siempre asegúrense de que los huevos sean frescos, de lo contrario es conveniente abrirlos en un recipiente aparte para no correr el riesgo de que la preparación después la tengamos que desperdiciar. Agregamos un segundo huevo y el tercero lo podemos ya agregar directamente también. Mezclamos hasta que se integran los 3 huevos. Después vamos a agregar la leche ácida, que es la leche con el vinagre. Y a continuación le vamos a comenzar a agregar agua. Más o menos va a llevar entre 300 y 350 centímetros cúbicos de agua, pero eso es relativo de acuerdo a las harinas. Todas las harinas no toman la misma cantidad de agua. Entonces vamos a ir agregamos un poco a esta mezcla y después vamos a ir agregándole a medida que se lo incorporamos a lo seco. Incorporando los líquidos a lo seco. Vamos a ir mezclando. Una vez que mezclamos todo este líquido, vemos si falta y entonces continuamos agregándole agua. Podemos mezclar con el tenedor, podemos mezclarlo con alguna espátula, alguna cuchara de madera. En mi caso yo veo que esta preparación todavía me queda mucha harina sin mezclar, entonces voy a continuar agregándole agua hasta que quede una masa que podamos batir. Ahora vemos que ya no me queda más harina sin humedecer, ya está formándose la masa. En realidad no tiene que quedar demasiado espesa, demasiado dura, entonces yo le voy a agregar un chorrito más de agua, no demasiado, para que quede con una textura que la máquina la pueda batir. Si bien la batidora mía va a llevar el gancho mezclador, al no tener tanta potencia, porque no es una máquina profesional, igual no me la... O sea, tiene que esforzarse demasiado. Además, otra de las características, el por qué tiene que tener una textura liviana, es porque el pan también te va a salir más liviano. Si nosotros dejamos una masa muy consistente, el pan también va a salir con esa textura más consistente, más compacta. Una vez que está con esta textura, está una masa, si bien no es líquida, es bastante liviana. Ya la vamos a llevar a la máquina. Coloco el bols batidor en la máquina y la voy a poner en funcionamiento. Va a ir a una velocidad baja media a más o menos unos 10 minutos. Mientras la masa se sigue amasando, te voy a dar opciones de los moldes que pueden utilizar. En realidad esta es la receta de un pan de molde. Con esas medidas que yo te di, te va a salir un pan. Vos podés utilizar este tipo de moldes, como el que yo tengo. Bueno, ya está bastante usadito mi molde. Es un pan, es del molde de un pan, de molde de tipo budinera. En caso de que vos no tengas este molde, puedes usar el molde de una budinera común, descartable. En este caso te van a salir 2. Y a su vez también podés utilizar estas bandejas descartables. Esta tiene 20 por 30, te va a salir un pan finito, más fino, que lo podés utilizar para hacer sanguchitos de miga. Y otra opción que te quiero dar son estos moldes
que lo haces del tamaño que vos quieras en cuanto a la cantidad de masa que le pongas. Podés ponerle poquita masa, como hasta por acá más o menos. Cuando se eleve te va a quedar más o menos a esta altura y te va a servir como para un molde de hamburguesa, para un pancito de hamburguesa. Y si no, lo haces en la totalidad, o sea, 3/4 parte del molde, y te va a salir un pan de molde redondo altito. Eso va a ir a tu gusto o de acuerdo a los moldes que vos tengas. Una vez que ya lo batimos por 10 minutos, saco el pan de la máquina, va a quedar con esta textura, así. Y ya es hora de poder ponerlo o colocarlo en el molde que vos hayas elegido. Yo esta vez lo voy a utilizar para hacer sanguchitos de miga. Entonces lo voy a colocar en este molde rectangular. Siempre se coloca unas 3/4 partes o menos, porque recuerden que después el pan tiene que elevar. Entonces lo colocamos haciendo 3/4 partes del molde o un poquito menos. Lo vamos a esparcir para que quede medianamente prolijo, parejo, porque recuerden que después para hacer sanguchitos de miga esto se corta de manera horizontal en capas, entonces después podés armar los sanguchitos de miga. ¿No? Una vez que ya lo emparejamos y lo acomodamos, le vamos a dar un golpecito para que no queden burbujas y que después el pan nos quede mal en su interior. Lo dejamos acá para después que leve. Y también lo voy a usar para unos sanguchitos en este molde, para hacer unos sanguchitos para comer con carne, acá le llamamos pata de ternera, es una carne cocida por mucho rato, que después queda demasiado tierna, va con verduras, suele servirse también con papas fritas. Bueno, entonces esto lo voy a hacer para hacer un sándwich. Como les comentaba al principio, se pone muy poquita masa, más o menos 1 centímetro dentro del molde. Este también le damos unos golpecitos y los dejamos leudar. Una vez que leudan, lo vamos a llevar a un horno precalentado, 180 grados más o menos, y depende de tu horno el tiempo que va a tardar en cocinarse. Más o menos alrededor entre 20 y 30 minutos es lo que tarda el pan. Cuando vos introduzcas adentro un palito de brochet o un palillo o un cuchillo y veas que sale seco, ahí ya está el pan.